Muy buen mediodía, Sohraim Tovim, para todos los que estamos aquí en Eretz Israel. Erev Shabbat Kodesh Perashat Yitro, y nos alegramos de poder retomar tras unas semanas un tanto complejas en estado de salud, el horario habitual para el Rav Wolbe de Tzadik Libraja. Rav Wolbe, por cierto, en estos tiempos es un llamado más a la atención, a lo que es el corazón de la persona y fundamentalmente a todo cuanto nos involucre con el hacer y el quehacer cotidiano de nosotros y los otros. Am Israel necesita de esa dosis de musar, de ética, porque ya ha sufrido mucho de lo que son Isurim. Isurim también tienen su raíz en el concepto de musar. Y claro, porque finalmente cuando uno tiene que aprender, realmente sufre. No hay aprendizaje sin sufrimiento. Es como un desprendimiento interior de la persona y que para poder crecer, sus huesos se tienen que desarrollar, si hablamos de la condición humana. Creo que el Kadosh Baruj Hu nos hizo un favor enorme a nosotros, de que no seamos tan conscientes de ese desprendimiento, de esa apertura, de esa explosión que produce un hueso cuando se crece. No los escuchamos, pero si pudiéramos escucharlo, realmente nos asombraríamos. No lo digo porque yo lo escuché, lo digo simplemente por lo que me enseñaron en su momento mis docentes en la carrera de medicina, en ortopedia y traumatología. De una u otra manera, esto es lo que nos llama verdaderamente la atención, a saber que no hay ninguna duda de que todo lo que significa el ley yacer en hebreo, y así lo dice la Torá, eh, ley yacer tiene que ver con enseñar al otro, reprender al otro, amonestar al otro, pero no deja de ser un espacio consagrado de lo que representa el musar. Y a veces, obviamente, nos cuesta reprender, nos cuesta amonestar, máxime cuando a ese otro que está delante nuestro lo amamos con todo el corazón. Pero bueno, Akadosh Baruj Hu ya nos lo dice también eventualmente, que como el padre Yeyaser et Beno, así como un papá tiene la obligación eventualmente de actuar en el plano moral y ético de sus hijos, también de sus nietos eventualmente, así Hashem Elokeja Meyasereka, así el Todopoderoso también nos va enseñando realidades que hasta ahora, en el relato bíblico, por ejemplo, son realidades que han sido superadas por la enorme tolerancia y paciencia que tiene nuestro Creador en cuanto a todo lo que representa su, comillas, perdón, su capacidad de indulgencia, de amor al pueblo de Israel. Estamos en el capítulo 12 de nuestra Ma'arejet Avodah Musari. El título para mí es cautivante. Habla de un sistema, de lo que representa la tarea moral. ¿Cómo poder yo involucrarme con una tarea moral que me sea, obviamente, significativa y que me permita a mí obrar en consecuencia? El punto que estamos estudiando, que empezamos hace ya casi 3 semanas atrás, es el punto de la zerizut. Y la zerizut, obviamente, tenía que ver con la diligencia, con una persona que no espera hasta el último momento para hacer las cosas, sino que es zariz. Es una persona diligente, hábil. Es una persona que trata de hacer las cosas lo más temprano posible, si me permiten la expresión. El ejemplo que les dábamos era que cuando Kadosh Baruj Hu le ordenó a Abraham vino a tomar a su hijo, a su único, a quien amaba, a Isaac, finalmente, para llevarlo a la tierra de Moriah,
y elevarlo allí en una de las montañas que Hashem le habría de indicar. Todo el mundo lo recuerda porque esto es Akedat Yitzhak. La Sagrada Torah se ocupa de decirnos que después de recibir permítanme a mí la adjetivización de esto, tan choqueante, se puede decir, de un pedido eventualmente tan choqueante, entonces obviamente que la Sagrada Torah nos diga en este momento, Vayashkem Abraham, Baboker, Vayahaboshit Hamro, y se levantó Abraham temprano por la mañana, no solamente que se levantó temprano, sino que madrugó, Vayashkem Baboker, entonces Vayahaboshit Hamro, y se puso a ensillar su asno. Eso es Zariz. Esa es una persona que no dilata esa realidad, sino que trata de cumplir, ¿no?, con esa realidad. Entonces, de momento, de forma inmediata. Y así habíamos estudiado entonces con respecto a este valor agregado que representa el concepto de Zerizut. Pero no vamos a repetir nuevamente y vamos a ver qué nos dice hoy en esta segunda alocución el Rav Bor. Maaseim shel tzadikim tamid bimhirut, escribió el Mesilat Yesharim. El Ramjal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escribió en su obra muy trascendente y que tenemos la suerte de haberla empezado a estudiar, y gracias a Dios durante los Shabbatot del verano, cosa que con favor de Dios, que nos dé salud y vida para poder estudiar los próximos Shabbatot del verano, que las obras de los hombres justos siempre se hacen con una aceleración determinada, con mejirut, con rapidez. Dice, y hay una parashá shelema en la Torá que lo ayuda al Mesilat Yesharim. Quiere decir, hay un texto. Dice, cuando vio Abraham vino alaba Shalom a esos tres hombres que estaban parados sobre él, delante de él, ¿qué nos dice la Sagrada Torá? Vayarot Likratam, corrió al encuentro de ellos. Y sabemos que eso había acontecido en el tercer día que él se había practicado su Brit Milá. Pero no solamente corrió Abraham hacia ellos, sino que también la Torá nos dice, Vaimaher el Oela el Sará, y se apresuró hacia la tienda de Sará. Bayomer Mahari, y otra vez le dijo, apúrate, quiere decir, hazlo rápido. Shalosh Seim Kemachzole, tres Seim, tres medidas muy importantes desde el punto de vista de la cantidad de harina de sémola, quiere decir de la mejor harina. Y como si esto fuera poco, nos dice después, Beel Abakar Ratz Abraham. Y Abraham se dirigió presto, corriendo, se puede decir, hacia su ganado. Él lo hizo. Y Baimaher la azototó. Y se apresuró en hacerlo. Quiere decir, nosotros vemos en este relato, Bayarots corrió hacia ellos, se apresuró hacia la tienda de Sará, apúrate a hacer tres medidas de harina de sémola, corrió hacia el ganado y se apresuró en hacerlo. Ustedes entienden lo que el Mesilat Yesharim, cuando él habla de que las obras de los hombres justos también son con cierta aceleración. Bueno, no le falta la fuente. Esto es en Perashat Vayera, la primera alianza. Cuando nuestro sagrado maestro, y cuando hablamos de Rabbeinu Akadosh, hablamos de Rabbi Yehuda Anasí, es el único que es denominado así, Rabbeinu Akadosh, que es nada más y nada menos que el gran sabio que en los albores del siglo III de la Era Común, allí por el año 220 de la Era Común, o sea, hace 2004 años atrás, eh, 2000, no, 1804 años atrás, 120, perdón, eh, decía Rabbi Yehuda así, cuando escuchó del Maaseh de Rabbi Eleazar ben Dordaya, cuando estudiamos de Rabbi Eleazar ben Dordaya, que era un sabio y que no había dejado, dice la Gemara, prostituta en el mundo sin conocer, y su último viaje era tanta la adicción que tenía a las personas y a lo sexual, si le podemos llamar de esta manera, ahí sufrió un arrepentimiento muy grande. Y de tanto llorar y de tanto estremecerse por su llanto, dejó su alma en manos del Creador.
Y allí la Gemara contaba que se escuchaba un bat kol, una voz que emanaba del cielo y que decía, Rabbi Elazar ben Dordaya, Musman Leolamapá. Quiere decir, estaba invitado para este mundo venidero. Y todo eso obviamente representaba esa profunda Hazara Chubá, esa profunda sensación de querer volver cuando ya no había retorno posible eventualmente, y a Kadosh Baruj Hu, con su increíble bondad y generosidad, deja escuchar ese mensaje. Entonces, cuando Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anasí, escuchó lo que aconteció con Rabbi Elazar ben Dordaya, dice la Gemara de Avodah Zará, precisamente la Gemara que habla de Avodah Zará, de idolatría, baja Rabbi, dice, lloró amargamente Rabbi Yehuda Anasí. ¿Y qué dijo? Yesh koneo lamo b'sha'ah, está la persona que adquiere su mundo en una hora, veyesh koneo lamo b'shanim arbe. Y hay personas que adquieren su mundo en muchos años, a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué le importa al ser humano? Pregunta Rab Volve, si él tiene muchos años para poder adquirir su mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lloraba Rabbi Yehuda así? Hay quien adquiere su mundo en una hora y está el otro, como cualquiera de los otros también, que puede adquirir su mundo venidero en muchos años. ¿Cuál es la diferencia? Mashma, dice el Rab Volve, Sheim Keniat Olamon Imshechet Zman Rav, dice que si esto de adquirir el mérito del mundo venidero se prolonga durante mucho tiempo, Gorea Beolam Atzmo Shehu Konem. Finalmente eso produce un déficit, resta algo de ese mundo que la persona adquiere, se hace meritorio. Dijimos ya entonces que Shihui Zman Bemaasea Tov, que dejar pasar el tiempo, postergar el tiempo en una acción positiva, surge aparentemente Misótame a Kevin Bearra, de los ocultos designios, de aquellas barreras que se interponen en la vida de la persona, dice Ravolve, y del mal. Imteba Aberia Bigdushato Sheim Bojet Berra, si la naturaleza de la creación en la santidad del ser humano, que no tiene en él ningún pecado ni ningún mal, entonces, Engam Kolikuf Begidul Pero, no hay ningún impedimento, ninguna barrera en que puedan dar frutos y que esos frutos puedan ser inmediatos. Quijá de Darish Rabban Gamliel, como esto que enseñó e interpretó Rabban Gamliel, Atidá Isha Sheteret Bechol Yom. Dice, en el futuro las mujeres podrán dar a luz todos los días. Atidim y la noche Motziim Peirot Bechol Yom. Y en el futuro los árboles frutales habrán de dar frutos todos los días. Obviamente sabemos que eso no puede ser así. Sin embargo, la Gemara de Shabbat, 30 Aleph, sí, la primera parte de la Gemara, de la hoja 30, está diciéndonos, obviamente, que habrá de pasar cosas que suenan, obviamente, a milagro, que cada mujer parirá por día, y así como los árboles frutales darán frutos de un día para el otro. Dice, y entendemos también que estos frutos que no tuvieron ningún tipo de impedimento, de retraso, de barreras, desde la perspectiva de lo malo, de lo negativo, obviamente son distintos en su aspecto, en su conformación, para bien. Y entonces esa es la realidad, dice Rapolve, de lo que dice la Gemara de Avodah Zará, Kone Olamo B'Sha'ah, aquella persona que adquiere el mérito del mundo venidero en una sola hora, Bevadai She'olamo Mushlam Yoter, por supuesto que esa persona tiene un mundo tan completo, tan, tan exacto, Shenikna Beshanim Arbe, Yoter Meolam Shenikna Beshanim Arbe. O sea, que aquella persona que puede adquirir su mundo en una hora es tan mushlam, es la forma de esa persona, la vida de esa persona, que de otra que puede adquirir, como dice la Gemara, y ella con Eolamo, Beshanim Rabot.
aquel que adquiere su mundo durante muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Rabbi Elazar ben Dordaya, que era, no perdonó a ninguna prostituta en el mundo, lo dice la Gemara con ese eh, dejar de nostálgico, de sorpresa, perdón, pudo adquirir su mundo en una hora. ¿Por qué pudo adquirir su mundo en una hora? Porque eventualmente el mundo de Rabbi Elazar ben Dordaya estaba completamente perdido, estaba completamente perdido. Y en última instancia nos damos cuenta de que qué meritorio sería su mundo venidero, sería cero. Sin embargo, ese arrepentimiento es haber puesto su cabeza entre sus rodillas, entre el hueco que queda entre las dos piernas, y apretar fuertemente y pidiendo volver en Teshuvah y demás hasta que su alma se fue de él, lo hizo adquirir el mundo en una sola hora. Y esto es muy fuerte. Es fuerte, ¿saben por qué? Porque significa no necesariamente que hay que morir para adquirir este mundo venidero. La intención de él no estaba en morir, pero llegó a una consubstanciación consigo mismo, a un sufrimiento tan poderoso consigo mismo y un arrepentimiento tan sincero que prácticamente ya su vida dejó de ser tal. Y allí estaba Muzman de Olam Abba, tenía una segunda posibilidad de entrar allí como los tzadikim. Y entonces Sarah Borbe dice, ahora los invito a que apliquemos esto a nosotros mismos. Una acción que se hace con rapidez, mehirut, y con zerizut. Zerizut quiere decir diligentemente. Quiere decir que no postergamos el inicio de esa acción, dando lugar a otras situaciones que no son tan importantes como ella. O sea que una acción que se echa con rapidez y zerizut, con diligencia, llamémoslo así, sin shihui, sin postergar, retrasar y sin impedimentos, en esa acción que nosotros hacemos, dice Rab Wolbe, está presente la Shejina. La Shejina está con nosotros. Interesante. לא פעם יש ללומד תורה רתיעה ממעשה טוב שאי אפשר לעשותו על ידי אחרים. Dice, más de una vez, la persona que es estudiosa de la Torah a veces se siente con cierta retracción de una acción buena que es imposible hacerla por medio de otras personas, porque esa acción eventualmente, como si fuera que esa acción lo saca de esos 4 amot, de esos 4 metros, de esos 4 amot, son 2 metros, de la Torá y de la Kedushá y de la santidad a un mundo periférico, al exterior de ese mundo. Qué fuerte lo que dice, ¿no? Y esa persona piensa, ¿qué tengo que ver yo con esa situación desgraciada? Me están contando de una persona que necesita, estoy hablando yo ahora, no el Ramón, alguien que me llama y que me dice que esa persona necesita ayuda y yo estoy estudiando. Entonces yo tengo que decir, ¿qué yo tengo que ver yo con esa desgracia? Dice esa persona, dice, voy a interrumpir mi estudio de Torah. Voy a dejar toda la santidad del estudio para ocuparme de ese tema tan nimio, tan menor. Dice Revolve, tiene que saber que también un pensamiento como ese, a pesar que parece ser un pensamiento lógico, porque seguramente alguien dirá, no, está estudiando Torah, no se puede ocupar de eso. Si hay que consolar a una viuda o hay que asistir a un huérfano, esa desgracia está por sobre todas las cosas. Y entonces esa persona, a pesar de que pueda decir un argumento casi lógico, eso, ¿saben qué es? Dice Rapolve, producto de la atzelut, de la pereza, de la persona que mit atzel. Entonces,
estudiábamos hace 3 semanas, les pido disculpas, el tiempo, el Rab decía, hay personas que son muy diligentes en muchas acciones de bondad y fundamentalmente en Kirub Rejokim, en acercar a personas que están alejadas, hacer que ellas vuelvan en Teshuvah, que llevarlas a un Sheur Torah. Pero en cuanto a lo que es su abodá, es perezoso y haragán. Un segundo perfil, decía el Rab, una persona que ama la Gemara, ama el Talmud, y trata de apresurarse siempre y estar siempre presente en el tiempo de estudio fijo del Talmud. Pero la tefilá le da pereza, prefiere quedarse en su casa y hacer tefilá un poco más tarde. Entonces, como decimos, esto es lo que la Gemara dice, y es Zariz Benizkar, quiere decir, está el Zariz, el hombre, la mujer, que se aceleran, que tratan de cumplir todo en tiempo y en forma. Y por eso Niskar con Sama, con Sin, de Sahar, recibe un Sahar. De Yesh Zariz, Benifsar. Y está el Zariz, aquel que hace las cosas bien rápido, diligentemente, pero pierde todo. El tercer caso dice, Yesh Lotam Batfilá, tiene un sentido profundo en la tefilá, se apresura a la tefilá que pueda ser rezada públicamente, pero con respecto al estudio de la Gemara, hay que arrastrarlo con cadenas de hierro. Está el cuarto caso, para que vean ustedes todos los motivos. Es una persona súper dirigente para la Torah y para la tefilá, para estudiar Musar, no es para él. Y un quinto perfil, ama el Musar, o sea, llegamos al punto final, pero de Limuta Gemara, de Yun, estudiar la Gemara, no solamente estudiar la Gemara superficialmente, sino poder estudiar la Gemara con lo que se llama ayun, en forma analítica, en forma concreta, de eso se escapa. Por lo tanto, dice el Rab, volviendo aquí, decíamos que esa persona, por más que ponga, está estudiando Torah y está en un ámbito de Kedushá y de repente le llaman que tiene que ir a hacer Nihuma Belim, Dios no permita, a consolar a los deudos. Y dice, ¿y qué tengo que ver yo con esta desgracia? No tengo nada que ver. Puede ser un pensamiento racional, pero esa persona está diciendo al borde, está dejando crecer en él esa germen de la pereza. No digo es una semilla, es un germen. Beha'atlut, y la pereza, la haraganería. Me'akemet kan ha'avana, ¿qué hace la pereza, la haraganería? Todos esos motivos que yo me pongo para no hacer algo. Me'akemet, quiere decir, empieza a torcer, a ser sinuosa mi comprensión en los fundamentos de la Torah precisamente. ¿Por qué? Dice la Gemara de Berajot, al comienzo de la Gemara, creo en la hoja 16 o 17, que es lo primero que uno podría aprender y tomarlo para sí. En la hoja 4, la Gemara de Berajot dice, enseña tu lengua a decir no sé. Eso para mí siempre fue un principio maravilloso. En la hoja 17, A o B, no me recuerdo los números, 17 seguro, 16, dice allí, Tajlit Chochmah b'ma'asim tovim, el objetivo, la meta de la sabiduría. ¿A dónde está la meta de la sabiduría? De Ma'asim Tovim, las buenas acciones, mis queridos. La sabiduría no es una hipótesis, no es una teoría, la sabiduría es una puesta en marcha. Y esto obviamente tiene que ser acción. El secreto entonces, dice el Rapolve, de que la Ashra'á, la presencia de la Shejinah en Israel, está encerrado precisamente en las acciones. Y sin los Maasei a mitzvot, sin las acciones de las mitzvot, tampoco la Torah habrá de iluminarnos a nosotros y no habrá de imponer la presencia divina dentro de nosotros.
porque como dijo el rey Shelomó, Kinar mitzvah betorah or. La vela encendida es la mitzvah y la Torah es la luz. La mitzvah es como una vela, dice Ravolve, y sobre él, sobre esa vela, podemos encender la luz de la Torah. Y todo aquel, dice la Gemara de Yevamot, dejó la Omer, en lo la Torah, afilu Torah. Y viene una persona y te dice, para mí, yo solamente Torah, yo me dedico a la Torah. Entonces, pero no lo digo en forma crítica, porque a mí me encanta estudiar Torah. Pero todo aquel que dice, yo solamente la Torah, afilu Torah lo. Incluso Torah tampoco tiene. Miren, ¿cuáles son los perfiles del Musar? No a todo el mundo le gusta escuchar esto. No a todo el mundo le gusta escuchar. Y a veces nos sentimos muy desamparados quienes nos identificamos tanto con esta línea de pensamiento. Nos sentimos desamparados a la luz de, no sé si llamarlo que existe ignorancia, pero no me cabe duda que todo aquello que deberíamos hacerlo bien temprano en la mañana como Abraham, no es para esperar, no es para delegar, no es para eh, eh, postdatar. Las cosas hay que hacerlas en su tiempo. הרי מעשים טובים אינם דברים שבדיעבד, אלא לכתחילה גדול. Si ustedes quieren entender esta profundidad de Rab Volve, dice, mira, las buenas acciones no son algo, no son cosas para que sean retroactivamente hechas, sino que son las buenas acciones lejatjila gadol, un a priori enorme, grande. Y tenemos que aprender, entrenarnos, hacer buenas acciones como esta con voluntad y con zerizut. No solamente la buena voluntad ayuda. Las cosas hay que hacerlas con zerizut, con disposición, agilidad, con esa premura. Tengo que decirte algo más, una observación más, dice el Rab. La Gemara dice en varios lugares, Koanim zerizim en. Los Koanim son zerizim. Los Koanim, los sacerdotes, son personas elocuentes, ágiles, diligentes. Respecto ¿a qué lo dice la Gemara? Esto es en la Gemara de Shabbat, si no recuerdo mal. Regabé dice a Abodot de Betamigdash, de acuerdo a las tareas que acontecen en el Betamigdash. Y entonces dice, y aquí nos advirtió Marán, nuestro maestro Gaón Akadosh, el sabio sagrado Rabbi Abraham Grodzinski, Zehutoy Agel Alenu, un gran sabio, que dijo, Davka Zelizim Alulim Leikasher. El Rab dice, aparentemente, precisamente los delizim son aquellos que pueden fracasar. Que cayeron sin bizrizut o merirut, porque cuando hacen las cosas con tanta diligencia y con tanta rapidez, einam samim lev kol kach yeholim lit'or. Lo hacen todo rápido, rápido, rápido y no ponen atención tanto a lo que hacen y pueden equivocarse. Vaya. Pero la explicación es que las delizut einar rak barraglaim. La zerizut no está en las piernas. A ver cuánto antes llegamos. No es un problema aquí de correr. De Ulay Beikar y tal vez principalmente en la cabeza. Los Koanim, Mitmatzeim Bimeirut, dice, los Koanim se ubican rápidamente en qué es lo que deben hacer y ordenan la abodá, el culto de Hashem, el Bet Amikdash, Beofen Shelo y Kashelo, de manera tal que no vayan ellos a fracasar en su tarea. Por lo tanto, necesitamos de Shatef Machshavah B'Maaseh Ma'ir Be'azadim. Indefectiblemente, las cosas no pasan por cuán ágiles somos de piernas, sino cuánta cabeza
cuánto pensamiento vamos a poder imponer, dedicar con nuestra acción rápida y diligente. Por eso dice el Rab, es una invitación a que podamos aprender a hacer cada día, dice, ¿eh? Día por día. Shenema Asim Ktanim, dos acciones que sean pequeñas, Besimat Levu Bizrizut, donde prestemos atención a lo que hacemos, que no sea la rutina que nos envuelve y que la hacemos por rutina, y con zerizut, con diligencia, con rapidez, con premura. Por ejemplo, levantarnos en la mañana, Olishkav Lishon Bli Shihui Zman, Ubizrizut Kol Ma She'efshar, e irnos a dormir, e irnos a descansar, sin dejar pasar el tiempo y con mucha diligencia y premura lo más que se pueda. Y así debemos hacer también obras de bondad pequeñas. Amitahashim Bejolión, que ocurren cada día, que se te presentan cada día hacer obras pequeñas y buenas. Y hacerlas, obviamente, en vez de disfrute, con diligencia y rapidez. Los invito a la tercera conferencia. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, terminamos todos los días la parte de Korbanot en la mañana temprano y decimos Rabbi Yehuda ben Tema Omer, solía decir, Eve Askan Amer, sé osado como el tigre, Kal Kanesher, ágil como el águila, Ratz Tatzevi, que sabe correr, que corre rápidamente como el ciervo, Gibor Ka'ari, y fuerte y poderoso como el león. O sea, osado como el tigre, ágil como el águila, rápido como el ciervo y fuerte como el león, las otras son Abija Sheba Shammai, para poder cumplir con la voluntad de tu Padre Celestial. Esto está en Masejet Avot, para quien lo recuerda, en supuestamente el último capítulo, que es el quinto capítulo. Si bien en Pirkei Avot tenemos agregado un sexto capítulo, Shanu Jajamim Bilshon Mishnah. Quiere decir que es un capítulo que todo el mundo reconoce que fue agregado con ulterioridad, y por eso está dicho que Shanu Jajamim Bilshon Mishnah. Enseñaron los sabios, continuando el lenguaje basal de la. En este capítulo quinto aparece Yehuda Ben, que nos pone cuatro animalitos, ¿no? El tigre, el águila, el ciervo y el león. Aquí nos han revelado a nosotros, nuestros sabios de bendita memoria, cuatro fuerzas que se requieren para poder dar forma y concluir una acción. Akoach Harishon Hu Ha'azut. La primera fuerza es la osadía, ser atrevido. Ube'azut de Kedushá Advarim Amri. Hablando de una osadía, de un atrevimiento de santidad, no de otra cosa. ¿Y qué significa ese atrevimiento de santidad? El reporte dice, eso se llama Koach a Yozma, la fuerza de la iniciativa. Tomar la fuerza de la iniciativa. Es una persona, decía el Rab de Salant, una palabra que está en Yiddish y que no sé pronunciarla, pero la voy a leer. Ha Unternehmer. Unternehmer. Seguramente si hay alguien que sabe Yiddish, si estuviera aquí mi señora me lo podría decir. Entonces, pero si alguien sabe Yiddish, él dice que el Admur de Salat lo llamaba a esta persona a Unternehmer. Quiere decir una persona que tiene vuelo, ma'of, para poder iniciar una obra de magnitud. O sea que tiene esa capacidad y ese sueño. Unternehmer es la palabra, la voy a buscar en el diccionario y la voy a traer. Bezrat Hashem. Veo que no hay muchos que sepan Yiddish aquí, así que está muy bien. Este, pero bueno, el Yiddish es un idioma fantástico. Sepan que hay un escritor, Bashevi Singer,
que ha ganado un premio Nobel a la literatura y sus libros estaban todos en yiddish, por supuesto, ¿no? Así que bueno, es un idioma que es muy simpático, obviamente. eh, que bueno, gracias a Dios lo pude escuchar mucho de mi suegra y de mi suegro, que en paz descansen, y que en última instancia nos hicieron amar un lenguaje que para el mundo sefaradí era un lenguaje distante, lejano, distinto y ajeno. Bueno, todo eso ellos lograron ponerlo dentro de mi corazón y los recuerdo con mucho amor por esa tarea educativa. Entonces, después de que la persona, dice Rab Wolbe, recibió sobre sí mismo hacer algo, esa es la iniciativa sagrada, ¿no? Que ha tomado. Entonces, él necesita de algo mucho más trascendente ahora, que es ese atributo de kalut, de agilidad, como el águila, para que no se caiga, para que no se hunda, es la palabra, en las dificultades operativas. Y necesita, por supuesto, de zerizut, necesita de esa elocuencia en la acción, de la diligencia, la rapidez, la agilidad. Y para que pueda llevar la cosa a obra final, que la pueda llevar al final de obra, Gemer, Silhim Geburatari, se necesita la fuerza del león. Y tomemos, por ejemplo, dice Rambolve, y esto es lo maravilloso que hay en él, porque todo me lo baja a un lenguaje tan simple que lo puedo entender. Y tomemos, por ejemplo, aquella persona que asumió una decisión, Likbor Maseje, terminar un tratado, o Anhagá de Meshech Shana Shlema, o asumir una conducta durante un año entero. Pasa, esa persona Zakuk, Lejol Arba Kohot El. Esa persona necesita de esas cuatro fuerzas: el atrevimiento, la agilidad, la levedad como el águila, la agilidad como el ciervo y la fortaleza como el león. Es fantástico, ¿verdad? Naabod de al-Eraja. Dice, quiero que nos detengamos en un punto. Hebe Kalkanesher, sé liviano como el águila. Dice Rapolve, el águila no es liviano, es un ave pesada. Entonces, ¿cuál es la levedad del águila? Que tiene Kenafaim Gedolot, que tiene grandes alas, muy grandes, y ellas nos ototobe kalut lambromim. Y esas grandes alas lo llevan con muchísima facilidad a las alturas más elevadas. Zeu Mahaze Misteti, quiere decir, Hanesher, dice, es una visión realmente mistética, porque abarca lo oculto y lo bello, porque uno ve el desplegar de las alas y es impactante. Majestati, majestática, llamémoslo así, una, una, una figura majestática, como ese águila se eleva en su vuelo más que cualquier otro ave en el universo, Berrojef, Barraquía, Beknafaim Prusot, y sobrevuela en el firmamento, en lo más alto de los cielos, con sus alas desplegadas. Qué bonito, ¿no? Y dice Rab, Beineja Adam, y aquí nosotros, el ser humano, Kaved Meot, nosotros somos muy pesados. Ki Afriut Ahombriut, gas, porque el polvo de lo material es ordinario y es pesado. Estamos hechos de polvo de la tierra. Al quien lo yachpot Adam betorah jumenach. Y por eso el hombre no desea nunca la carga, el trabajo, esa ocupación. ¿Cómo puede el ser humano entonces cumplir lo que dice Rabbi Yehuda ben Temá, Ebe Kalkanesher? ¿Cómo puedo ser ágil como el águila, leve, liviano como el águila? ¿Cómo me puedo elevar con tanta levedad?
Y esto es lo que dijo Rabbi Yehuda ben Tema. Heve kal kanesher, sé cal, sé liviano como el nesher. Gam leja, también a ti, ser humano, tú tienes alas muy, muy, muy grandes. Úsalas, elévate. Qué hermoso. ¿Y cuáles son las alas del ser humano? Para terminar, ¿cuáles son las alas del ser humano? ¿Saben cuáles son las alas del ser humano? No, no, los brazos no son. Dice, los brazos, dice, no son. Asimja. La alegría son las alas que tenemos nosotros. Rabbi Jaim Vital, Moarjú, Moreno Rab Jaim Vital, el alumno directo del Arizal, escribió en su obra única, maravillosa, se llama Sha'arei Kedushá, los pórticos de la santidad, que el tikkun, que el aspecto correctivo del fundamento del polvo de la tierra con que fuimos creados es ser que la persona siempre sea Sameach Bejelko, que yo disfrute de lo que tengo, disfrute de mi lugar, de mi parte, de Sameach Mitzvot, y que esté feliz con las mitzvot. Zeu Zuk Kenafaim Hagu. Eso es el par de alas más lógico. Por lo tanto, esto es lo que hoy nos permite Rab Wolbe empezar a comprender acerca de lo que es Derizut y de lo que con tanta emoción yo creo cuando vuelvo a estudiar una vez y otra vez al Rab Wolbe, me doy cuenta a veces de cuán lejos podemos llegar a estar de no un ideal. Yo lo que les quiero decir es que el Rab Wolbe plantea lo real, no lo ideal. Y este real es el cual estamos a veces tan lejos que yo siento tanto dolor, tanta pena por esta distancia, por esta lejanía con el mundo de lo real, que entonces es necesario producir ese ejercicio. Esto es, por hoy, no llegamos al final la tercera conferencia, vamos a repasar la semana próxima, el viernes que viene, es primer día de Rosh Chodesh Adar primero, que va a empezar el próximo jueves de noche. Adar primero tiene 2 días y el viernes que viene voy a dedicar eh, este Sheur Leilun Nishmat a la elevación del alma de mi señora mamá, Delma Esther Dana, Bat Shoshana, Bat Sultana, Nishmatat Sura Besora Haim, que un 30 de Shevat del año 2005, primer día de Rosh Chodesh Adar, se habría de alejar de este mundo en su silencio, en un tiempo en el cual, más allá de que ha pasado el tiempo y los años, obviamente uno siempre recuerda tal vez la impronta de una mamá que no tuvo el mérito de poder haber estudiado, de haber recibido judaísmo, de haber estudiado en una escuela, para alguien que quedó huérfana a los 11 años de padre y madre. Y sin embargo, mi madre, si tuvo algo, fue la perseverancia, fue hacer todas las cosas con alegría, como si hubiera leído al Rav Wolbe, porque esas fueron las alas que desplegó a lo largo de toda su vida. Y de una u otra manera, yo siento que fue una brajá a lo largo de toda nuestra vida, porque nos enseñó la clase más importante de Musar. Uno que entonces no lo podía percibir, no lo podía captar. Y hoy, ya distante casi 20 años de su partida física, me doy cuenta de esa impronta que hoy nos hace considerar la vida otra vez diferente. Y tal vez esas semillas pequeñitas, esas realidades pequeñitas que uno a veces no las ve tan importantes en honor a los grandes títulos académicos que uno podría haber acumulado o cosechado, es lo que nos hace más y mejores personas. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos. Que tengamos buena salud, de salud,
que nuestros Hayalim vuelvan sanos y salvos a sus casas y a sus familias. Le pedimos a Dios todos los días, a más en este Shabbat Perashat Yitro, y que todos los secuestrados puedan volver con vida, los que están con vida aún, que lleguen lo antes posible a nuestra tierra y que no sepamos ya más de sus ausencias. Shabbat Shalom, muy Baraj. Gracias por acompañarnos.